El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Este es su anfitrión José Ordóñez y hoy está conmigo el pastor Carlos Macías, un pastor amigo, muy amado, pastor de la iglesia La Vid en la ciudad de Chihuahua, México. Hermano Carlos, bienvenido de nuevo a Eleva tu Visión. Muchas gracias, hermano José. Buenas noches a todo nuestro auditorio que nos está escuchando aquí en la ciudad de Monterrey. Es un gusto estar aquí. Estos días pasados estuvimos en la ciudad de Monterrey en una visita y tuvimos una mayor riqueza al poder compartir con hermanos como el pastor Ramón Flores, el pastor Oscar Maldonado, el hermano Edelmiro González y otros hermanos que han enriquecido nuestras vidas, y es una bendición como siempre estar aquí en Monterrey, pero ahora con esto nuevo y fresco. Pues mira, realmente estás mencionando a 3 de los pastores amigos que han estado con nosotros en Eleva tu Visión. 2 de ellos son de Iglesias Hermanas de Ministerios Hebrón, el hermano Edelmiro no. Y sin embargo, hemos sido enriquecidos parte del Señor por la bendición de tener el compañerismo con ellos, el poder participar con ellos, compartir de Cristo, pero también que vengan aquí al programa de radio. Y les quería comentar a nuestros oyentes, quizás ustedes no saben esto, pero la razón por la cual nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Eleva tu Visión, y la razón por la que ahora tenemos una página que es elevatuvision.com, en donde ustedes pueden encontrar todos los programas anteriores de Eleva tu Visión, es porque el pastor Carlos Macías nos animó. Oye, suban esto a internet. Así. Sí, porque pues oírlo esa noche y hasta ahí se acabó. No, tenemos que, tienes que ponerlo a disposición de la gente de una manera más accesible y que se puede escuchar, porque esto es para escucharse varias veces, y perderlo en un programa de radio es como dejar caer en tierra la palabra de Dios. Y no queremos eso. No, pero hermano, gracias por habernos dado ese empujoncito, oyes, porque no fue casualidad. No, tú ibas manejando, me acuerdo, de Chihuahua para el otro lado, a Ojinaga, ibas dirigiéndote y me marcaste de tu número. Oye, qué bendición esto, porque te había dado unos programas en un USB. ¿Cómo no? No teníamos la página. No vas a creer, lo vas a creer porque estamos hablando entre creyentes. Al día siguiente recibo yo una llamada de unas personas que se dedican a hacer páginas de internet, y ellos me dijeron: mire, vimos que usted anuncia un programa de radio, así es que queremos ver si usted quiere tener una página de internet. Y así comenzó. Es una bendición para todos, bendición para todos. El programa Eleva tu Visión para mí personalmente es una gran bendición, y me saboreo que tengo muchos programas que todavía necesito oír, pero ya nos daremos el tiempo. Bueno, pues mira, otra cosa que te quiero agradecer también es que tú hayas estado dispuesto a que pudiéramos hacer una serie de mensajes. Y lo que platicábamos es que el Señor había estado hablándote a tu corazón, pero también para que compartieras acerca del libro de Santiago. ¿Te animarías a cubrir esos puntos someramente, verdad? Sí, no.
bueno, pues no podemos negar, no podemos dejar de decir que ha sido una bendición esta epístola de Santiago. Hace años yo llevé un curso con el pastor Hugo Romero. Él expone de una manera que es de mucha bendición la epístola a Santiago y dejó varias cosas grabadas en mi corazón hasta el día de hoy, pero sobre todo el deseo de estudiar, de seguir leyendo esta carta que es tan llena de consejos prácticos para la vida cristiana. Por eso es que algunos lo llaman, como quien dice, el paralelo del libro de Proverbios. En el Antiguo Testamento, así es. Santiago lo es en el Nuevo Testamento. Es correcto, así es. Y esta epístola es muy peculiar por varias razones. Fue escrita a las 12 tribus, pero cristianos judíos dispersos entre el año 40 al 45 después de Cristo es cuando se cree que fue escrita esta carta. Escrita a judíos que habían ya oído algo del Señor Jesús. Así es. Del mensaje de Jesús. Así es. Ahora, estos judíos habían salido en la diáspora, digamos, en el cautiverio babilónico. Desde entonces. Desde 800 años antes. Sí, pero ya para este tiempo que el evangelio se empezaba que empezaba a llegar a otros lugares y lugares lejanos, ya algunos tenían conocimiento del Mesías que había llegado de Cristo. Okay. Y bueno, es un tiempo en que muchos hermanos están sufriendo persecución por el nombre de Cristo, pero también viviendo en pobreza. Había un conflicto social y espiritual. Pero también muchos vivían afectados por la influencia del mundo en aquel tiempo y tenía ya años que había mucha admiración a la cultura griega y todo eso, pero finalmente es el mundo, ¿no? Y eso era un distractor para llevar a la práctica de una manera agradable a Dios la vida cristiana, el camino cristiano. Entonces Santiago los corrige y les llama a buscar la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, como bien decías, como un paralelo del libro de Proverbios que habla de la sabiduría. Entonces él les aconseja seguir la sabiduría de Dios, una sabiduría práctica para vencer esos problemas. Ahora, también hay unos temas que son bien prácticos, o sea, detalles muy específicos, pero también hay ciertos temas que podríamos llamar teológicos. Uno de los temas que a mí me impactaba desde jovencito es lo de la fe y de las obras. Oh. Y tal vez estoy adelantándome, no sé cuánto vayas a cubrir de eso, pero la verdad es que la fe y las obras, Santiago les da un balance, un equilibrio. Correcto. Precioso. Así es. Que las dos son absolutamente necesarias, la fe y las obras, ¿verdad? Sí, claro, él dice, si una fe sin obras es una fe muerta. Muerta. Y es precisamente a donde nos lleva Santiago, nos lleva a consejos prácticos, a tener una fe viva, consejos para vivir sabiamente en humildad e integridad delante de Dios. ¿Vas a cubrir también algo de la lengua? La lengua. Porque hay prácticamente un capítulo entero dedicado a la lengua, a las palabras. Las cosas que decimos y qué tanta congruencia hay de lo que decimos con lo que hacemos. Pero en general la epístola nos lleva a florecer, a dar fruto en nuestra vida en medio de un mundo decadente para aquel año, pero creo que es, no sé, yo creo hasta más fuerte y más actual para nuestros tiempos. Una vida con fruto, en donde pecadores redimidos dan fruto por la sangre de Cristo. Jesús es la sabiduría encarnada, sabiduría de Dios, justicia, santificación. Mira, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros. Amén. En Cristo Jesús, Amén. El cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ajá. Y sabiduría, esta carta va ahí, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, pero es una sabiduría
práctica, en movimiento, viva. La sabiduría no está quieta ni cómoda descansando. Debemos tener una vida práctica. Esa es la vida cristiana, la vida práctica de aquel que no tiene dónde reposar su cabeza. Wow. Entonces, podríamos decirlo, es el discurso sobre la sabiduría, la filosofía, que es el amor por la sabiduría, por el conocimiento, por el saber, pero desde el punto de vista cristiano de los justos. Es correcto. Mira, Santiago 3:17 al 18 dice, pero la sabiduría que es de lo alto, esta de los justos que tú lo mencionas, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Me ha gustado esta palabra, sin incertidumbre. Sin incertidumbre, es algo que el Espíritu te da convicción de que las cosas que estamos haciendo, que estás haciendo, te está guiando el Espíritu. Entonces estamos actuando de una manera sabia, no por nuestro intelecto, pero la sabiduría de Dios, que es pacífica, amable, benigna, y entonces nos queda claro, y sin hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero vemos entonces... Ahí estás citando Santiago capítulo 3. Así es. Que aparece, Santiago describe eso así. Es correcto, así es. Y mira, habla de la sabiduría que viene de lo alto, pero lo deja claro, y el fruto de justicia. O sea, tiene que haber un fruto. Amén. Tiene que haber un fruto. O sea, tiene que notarse. ¿Cuál es el resultado de que tú abrazas la sabiduría que es de lo alto? Así es. Había un orgullo, y creo que eso sigue habiendo, porque eso está en el corazón humano, un orgullo de yo soy judío y soy cristiano, sí creo en Cristo, pero momento, yo soy judío, yo recibí la Torá, y sí, pero ¿cómo estás actuando? Conforme a la sabiduría de Dios. ¿Cómo son tus obras? Y tiene que haber un fruto, pues, como lo acabamos de leer, tiene que haber un fruto. Y quisiera entrar entonces a el primero de nuestros temas, ¿verdad? Mira, tú le has puesto a esto un vistazo al libro de Santiago, ¿verdad? Así es. Entonces, empecemos con los temas. Muy a bien. ver hasta dónde alcanzamos a ir. Tal vez llegamos hasta Primera Pedro. Ay, adelante, hermano Carlos. qué bendición el Espíritu Santo, cómo ha acomodado estas epístolas para que nos enriquezcan en nuestra vida espiritual. Amén. Pero bueno, las pruebas es el primer tema, momentos difíciles, momentos de crisis, las pruebas. Debemos entenderlas con la sabiduría de lo alto, la sabiduría justa, cristiana. Las pruebas debemos entenderlas primero en el temor de Dios. Y el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, sabiendo que aunque vengan momentos difíciles a nuestra vida, y mira, hermano José, ahorita qué momento tan crítico estamos viviendo, no solo en México, sino en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo, cambios, no quiero decir cambios climáticos, pero fenómenos en el clima y fenómenos que no habían sucedido en otro tiempo. Que no habían sucedido con ese tipo de continuidad en esos acontecimientos. Yo definitivamente no creo eso del cambio climático. No. O sea, a mí me tocó vivir en Guatemala un terremoto que mató 27,000 personas. O sea, nadie me puede decir que ahora hay terremotos más fuertes. Ese terremoto fue fuertísimo. Me tocó vivir inundaciones por huracanes. ¿Sí? O sea, los huracanes, Dios los ha puesto, cada año hay huracanes. Ajá. Y en cada año hay terremotos. Lo que sucedió ahorita es que se juntaron esos huracanes uno tras otro. Sí. Por ejemplo, nuestros hermanos en Puerto Rico. Ellos han recibido a estas alturas 3 huracanes
y el más fuerte de ellos es el María, el más reciente. De los más, sí, más pero, reciente. pero, hermano, están en pruebas. Están en pruebas. Están en pruebas. Yo creo que yo lo llamaría pruebas globales. Y a lo que voy es que, miren, a algunos les parecerá difícil de entender, pero Dios sigue teniendo control. Amén. De todos esos fenómenos de clima, pues huracanes, terremotos, etcétera. Solo para que saludar a nuestros hermanos de Oaxaca y de México. Para mí fue algo impresionante cuando te comunicabas con ellos, después de intentar, ¿no? A tratar de localizarlos, hermanos, ¿están bien? Hermano, todos estamos bien, en la congregación todos están bien. Entonces tú dices, no, Dios tiene control de todo. Dios tiene control. Mira, Dios tiene control de todo. Es el mismo caso en Houston, en Texas, también en la parte de Canton, Texas. Hermanos donde pasaron huracanes, pero destructores, y cómo sus casas fueron preservadas. Me recuerda el tiempo en que llegaron las plagas de Egipto y cómo Amén. Dios guardó a su pueblo, ¿no? O que había tinieblas en todo Egipto, pero en las casas de los hebreos había luz. Así es. Y mira, sucedió también a los hermanos de Miami, el hermano Rocael Rodríguez, el pastor buen ahí, hermano. una iglesia hermana. Ellos tuvieron que evacuar y se fueron hacia el centro de esa península de Florida. Tampa, por ahí, Orlando. Se fueron a Orlando, porque en Tampa también iba a estar peligroso. Así es. Entonces se fueron a Orlando, el Señor los llevó ahí realmente. Y cuando regresaron, vieron que sus casas habían sido guardadas por Dios, protegidas por Dios. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ay, es que nosotros somos elegidos. No, Dios ha escogido ese tipo de trato con nosotros, pero los hermanos igual pasan por escasez, claro, igual no hay luz. Se les fue la luz, Sí. igual no hay agua, igual no hay gas, igual de teléfonos y todo, pero los cristianos tenemos el entendimiento de que Dios está detrás de todas las cosas. Así es. Y eso es lo que Santiago está haciéndonos ver. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temor de Jehová, uno de los puntos es saber que Dios tiene control de todo, que Él ve todas las cosas y estar confiados en eso. Así es que vivimos en el temor de Jehová, el que verdaderamente decide las cosas. Ahora, estamos hablando de situaciones en que ellos han sido guardados de desgracias mayores, ¿verdad? Pero yo recuerdo también a los amigos de Daniel que están frente a Nabucodonosor y dice, Dios nos puede librar de el fuego al que vamos a entrar, pero ¿y si morimos ahí? ¿Y si no nos libra? Y si no nos libra, sabe tú, rey, que nosotros seremos fieles a nuestro Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque es parte de entender las pruebas. Ahora, Carlos, cuando Santiago comienza, porque inmediatamente en el capítulo 1, Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mira, y esto yo... Cuando yo empecé con este grupo de hermanos hace 20 y tantos años ya, con Ministerio Cebrón, la verdad es que esto también lo podemos traducir como el camino de la cruz. Ajá. Pero entenderlo de una manera así, y Santiago es clarísimo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nos dice que nos alegremos y que nos alegremos, pero no cualquier alegría. Dice sumo gozo, el mayor gozo, cuando estemos en pruebas. Tened por mayor gozo. Exacto. Wow. Y sabiendo, bueno, porque las pruebas nos lavan. Las pruebas producen un fruto de la fe, que es la paciencia, que también algunos en otras versiones diferentes a la Reina Valera del 60 la traducen como constancia.
perseverancia. Ajá. Cuando tomamos las pruebas como Dios quiere que lo hagamos, con alegría, o sea, sabiendo que Dios tiene control y está teniendo control, y porque quiere decir que viene algo mejor para nuestra vida espiritual, desde la perspectiva eterna, debemos tomarlo con gozo. Y dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjate, hermano, que hablando de eso de la constancia, o incluso podríamos llamarlo ir creciendo en eso de soportar las pruebas. Hace unas semanas, hace como 2 semanas, hubo un apagón de electricidad en todo el norte de México. Oh, sí. Y fue un apagón, hasta ahorita yo no he encontrado explicación, pero duró en algunos lugares 1:30 y en otros lugares hasta 5 horas. Solo la corriente eléctrica se fue. Había todavía agua, había gas, había teléfonos celulares. Sí. Y fíjate que fue impresionante cómo nosotros nos hemos acomodado a una vida, ahí sí que con todo tipo de servicios gratuitos. Sí, Bueno, lo no es entiendo. gratuito, sí se pagan, pero claro. ahí están disponibles, ¿no? Pero Y viene Dios y por 1:30 o por 5 horas te sacude un poquitito para que no tengas luz, para que lo que tú estás acostumbrado a tener, esto, aquello, que no tengas luz. Y mucha gente sí se vio muy afectada, estaba muy estresada. ¿Cómo va a ser que no tenga luz? renegando de repente. Pero fíjate, imagínate ahora en lugares en la Ciudad de México o el estado de Morelos, así, donde hubo un terremoto que durante 2-3 días no tuvieron luz, y no tuvieron agua, y no tuvieron gas, y no tuvieron esto, no tuvieron lo otro, y no tenían alimentos, no podían ir a la tienda, no podían hacer esto. Entonces, creo que Dios quiere irnos probando poquito a poco para que crezcamos en esa perseverancia, en esa paciencia a través de las pruebas. Así es. Es lo que se pretende. Y es importante, prueba, mira, yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela y todo, y quien estudia, ¿verdad? Cuando viene el examen, viene la prueba. Entonces, se trata de ver que tú apruebes, o sea, que pases de la mejor manera, y qué mejor que sacarse un 10, un 100 en esa prueba. Porque lo que puede suceder es que la repruebes. Por eso Santiago dice, Santiago, que es Jacobo también, ¿verdad? Santiago, sí. Jacobo. Solo podrías, antes de seguir adelante, ¿podrías explicar quién es Santiago? Bueno, primero él habla de la humildad, pero el mensajero es como su mensaje también aquí. Él es un hombre humilde, pero tan humilde, él es el hermano de Jesús. Los historiadores dicen que es el mayor, o sea, después Jesús es el hijo mayor que fue concebido por el Espíritu Santo, pero también la Escritura dice que después José conoció a María, es decir, tuvieron ellos hijos, ¿verdad? Y el primero fue Jacobo, Santiago. Santiago. O Santiago, sí. Mira, lo que pasa es que en inglés no hay tanto lugar a confusión, porque es James. James. Sí. Nosotros diríamos Jaime, ¿no? En español. Sí, no, lo traduciríamos Jaime, pero los traductores le pusieron Santiago y Jacobo. Ahora, creo que es más hebreo el nombre Jacob, ¿verdad? Como Jacobo. Ajá, sí. Entonces. Pero entonces, ¿por qué en inglés es James, no Jacobs? No. Bueno, lo dejamos para los eruditos. Eruditos lingüistas. Pero entonces, hermano de Jesús. Hermano de Jesús. Y él en la epístola, desde el capítulo 1, verso 1, él se presenta como el siervo de Jesucristo. Wow.
Oye, los hermanos, la relación entre ellos, a veces es difícil, hermano, aunque yo conozco familias a las que aprecio y admiro mucho. Hermano, tu familia, yo veo a tus hijos tan lindo, cómo se aman ellos y todo, pero Santiago dice, soy el siervo de Jesucristo. Pero mira cómo lo dice, y solo te digo, creo que nuestros hijos no alcanzan a decir así, dice No. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Imagínate si fuera alguien así orgulloso, engreído. Yo soy hermano de Jesús. Sí, saca sus credenciales, como luego decimos, ¿verdad? Pero sí, no. Pero él, aún en eso, como dices tú, le está mostrando un respeto y una sujeción al señorío de Jesucristo. Así es. Y bueno, aquí lo leemos como siervo, que ya de por sí, pero la palabra es esclavo. Wow. Yo soy esclavo de mi hermano mayor. Wow. Soy esclavo de mi hermano mayor. Este es Santiago, el que está escribiendo esta carta. El humilde. El humilde. Entonces mencionabas acerca de las pruebas. De las pruebas, de recibirlas con gozo. Y vemos que esto ya era un fruto en los apóstoles. Santiago mismo, Hechos 5:41 dice, y este pasaje cuando yo empezaba en los caminos del Señor, a mí siempre me impactaba. A mí también. Me conmovía. A mí también. Que después de que no pudieron responder el concilio de la élite religiosa de aquel tiempo a estos hombres del pueblo, pero llenos de la sabiduría y del poder del Espíritu Santo, terminan dándoles unos azotes y les dicen, y no anden hablando de ese camino y de ese Jesús, y los azotan. Y luego termina aquí, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Su Señor había sido crucificado, su Señor había sido azotado, lo habían avergonzado, hecho sufrir y todo, y ahora ellos estaban siendo partícipes también de los sufrimientos, las pruebas. Qué hermoso. Con gozo. Con gozo. Sí, por eso Santiago dice, tened por sumo gozo. Hermano Carlos, sí. Vamos a regresar en un momentito. Qué tema más precioso. Amén. Estamos en Eleva tu Visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. La senda de la cruz
Estamos de vuelta en Eleva tu Visión con el pastor Carlos Macías, procedente de la ciudad de Chihuahua, México. Y estamos dando un vistazo muy precioso a la epístola de Santiago, hermano del Señor Jesús, pero un siervo de Dios humilde. Hermano, ¿podrías continuar, por favor, con este tema, estos temas tan lindos? Amén. Estamos con el tema de las pruebas y vemos que acabamos de leer en Santiago 1:3 que las pruebas producen paciencia, las pruebas nos lavan, las pruebas, hablaba ya hace un momento de ser aprobados, de pasar ese examen como tal para recibir un fruto y que dice que tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Pero a veces las pruebas tienen una duración. Yo hace un tiempo en la iglesia que pastoreamos en Chihuahua, tenía una persona y Santiago mismo ahí al final dice que si alguien está enfermo o algo, que llame a los ancianos, le unjan a la persona con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Pero esta persona no salía de su enfermedad. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué no la sanas de una vez? Yo sé que tú tienes el poder para hacerlo de una vez. Pero en aquel momento el Señor me mostraba, es que yo quiero que ustedes estén acercándose a mí a través de la oración. El Señor estaba cumpliendo una obra no solo en la hermana, en la persona, sino también en nosotros, en la oración, en buscar al Señor y que estemos llevando la carga juntamente con ella, con su familia. Santiago 5:7 al 11, hermano. Sí, solo ahorita que mencionabas esto, sí creo que la mayoría de nuestros oyentes oyeron recientemente de que había algunos diciendo que ya era el fin del mundo. Sí, recuerdo eso. Alguna fecha ponían de septiembre. Y es interesante que nosotros tuvimos una reunión de oración la noche anterior a esa fecha. Al supuesto fin del mundo. Entonces yo les decía a los hermanos, nosotros debiéramos ser hallados buscando al Señor siempre. No porque pensemos que mañana es el fin del mundo. Es cierto. Entonces, yo les digo a nuestros oyentes, el fin del mundo para cada uno de nosotros podría venir en cualquier momento. Entonces, tenemos que estar buscando al Señor, tenemos que ser hallados buscándolo. Así es. Y el Señor, Él preferiría que nosotros no lo buscáramos solo porque creemos que ya viene el fin. Correcto. No, como el Señor te mostraba a ti. Exacto, es que yo quiero que ustedes estén buscándome. Así es. Entonces, que nosotros estemos buscando al Señor. A veces será para interceder, a veces será para orar por enfermos, otras veces será solo para entregarnos a Él, para demostrarle que somos suyos, que nos tome. Así es. Y esa debe ser nuestra vida, de una vida de comunión con Dios a través de oración, de acercarnos a Él, ¿verdad? Amén. De una manera individual y también en grupo, congregándonos. Amén. Hace muchos años, yo tengo más de 30 años como cristiano por la gracia de Dios, y yo oigo que el final se acerca, ¿verdad? En retrospectiva digo 30 años y dicen eso, y rumores como ese de septiembre que decían que se iba a acabar el mundo, causa un efecto malo si no estamos buscando al Señor como estamos hablando, porque pasa como esa fábula de Pedrito y el lobo, ¿verdad? Que Pedrito decía, ¡ahí viene el lobo! Y estaba jugando y no venía. Entonces, si no estamos buscando al Señor, eso puede enfriar a las personas y venimos a ser como aquel siervo malvado que dice, ¡ay, no, hombre! El Señor tarda en venir. Exacto. Ay, no. Y no queremos eso. Nosotros no queremos tener su venida por tardanza, sino queremos estar buscando su venida cada día. Amén. Porque Él puede venir a visitarnos
cada día. Y el día ya de su venida, de su día glorioso, vamos a estar ahí pendientes y el Señor nos va a hacer sentir cuando eso venga. ¿Qué más nos dice Santiago sobre las pruebas, hermano? Bueno, hablando de eso, es que es como la siembra, habla en Santiago 5, ya al final lo retoma. Que dice que el labrador espera, ¿verdad? Exacto. Entonces, hermanos, paciencia otra vez. Y les digo, la palabra paciencia es constancia, perseverancia, seguir orando, seguir buscando al Señor. Y les decía que tenemos que pasar la prueba, pero si no la pasamos, somos reprobados. Y volviendo otra vez lo que decías de cuando tenemos un examen de la escuela, ¿verdad? Exacto, hay que pasarlo y pasarlo bien, con sumo gozo. Ese es el reto, con sumo gozo la prueba. ¿Y por qué con sumo gozo? No es que haya, se oye feo y fuerte, pero no es masoquismo, hermanos. No. Estoy en una prueba y sé que Dios quiere causar algo mejor en mí, porque Él me ama. Es por la certeza de que el Señor está haciendo algo. Así es. No es que nos deleite el dolor, nos deleite sufrir. Eso sería masoquismo, ¿verdad? Exactamente. No. No, es porque sabemos que hay un propósito de parte de Dios con cada una de esas pruebas, con cada uno de esos dolores. Así es. Y mira, el reprobarla, quiero hablar un poquito, adentrarme un poquito en algo que para mí era un poquito confuso en otro tiempo, de Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. A mí me parecía ahí, pero bueno, dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Pero, hermanos, esa palabra tentación es la misma palabra que Santiago está hablando de prueba. Es peirasmos. Entonces, aquí está diciendo, bienaventurado el varón que soporta la prueba. La peirasmos es lo mismo, porque cuando haya resistido... Tentación. Sí. Es lo mismo. Sí. Okay. Pero aquí yo lo traduciría, para al menos yo lo entendí mejor, es una tentación, es una prueba reprobada. Un examen reprobado. Okay. Caíste en tentación y dice, no diga que es tentado por Dios. No. Nosotros tenemos una naturaleza adámica, corrompida, inclinada al mal, inclinada a caer en tentación. No, tú tienes una prueba que debes recibir con gozo, que debes pasarla y que Dios te va a dar la gracia para pasarla. Pero si en vez de ir al segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, estamos cayendo en nuestra antigua naturaleza adámica, el hombre viejo, entonces caemos en tentación y somos reprobados por nuestra propia concupiscencia, corrupción que heredamos de Adán. Pero hermanos, Jacobo o Santiago, que es el mismo, dice, amados hermanos míos, no erréis, no repruebes la prueba. Sigue al Señor, confía al Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Carlos, solo para ver si lo he captado, cuando una prueba es aprobada, entonces es que Dios está haciendo algo y somos aprobados nosotros. Y recibimos paciencia, ese fruto. Ok. Y si nosotros reprobamos esa prueba, quiere decir que fue una tentación. Sí. Y necesitamos corregir eso. Así es. Ajá. Y gracias a Dios, porque hay perdón. Pero amén. Hay perdón, hermanos, pero si hemos fallado en un examen, yo cuando estaba en la escuela había los extraordinarios, etcétera. Pero, hermanos, eso es darle vueltas al monte. En Guatemala se llamaban las retrasadas o retrancas, ¿verdad? Terminaba la escuela y 2 meses más tarde, cuando iba a iniciar, vengo a tomar examen para la retrasada. Pero cuando pasábamos de una vez,
Esos eran ¿Ah, sí? vacaciones, hermano. Esas sí eran vacaciones. Y es lo mismo aquí, Ajá. recibimos algo mayor que esas vacaciones que eran lindas y placenteras, recibimos el fruto eterno de la paciencia, Amén. la perseverancia. Mira, Apocalipsis habla mucho de la paciencia de los santos. Necesitamos esa paciencia en estos tiempos, bueno, todo el tiempo, pero en estos tiempos del fin. Entonces, solo para cerrar el tema de las pruebas, hermano, sí me gustaría que le dieras énfasis a que es Dios el que tiene el control de todo, y Dios, porque nos ama, está metiéndonos en esas pruebas. ¿Podrías recapitularlo así? Así es, como empieza diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En Hebreos, Pablo dice, o bueno, el autor de Hebreos dice, Dios al que ama disciplina, y la disciplina es una prueba, pero para madurarnos, para llevarnos a un lugar mejor. Dios quiere que pasemos estas pruebas de la manera correcta. Primero, con una buena actitud. Decías ahorita, hubo un apagón. En Chihuahua, hace unos meses hubo desabasto de gasolina y... ¿Por qué? Pues porque estaban robándose la gasolina y entonces no llegaba a donde la venden, ¿verdad? Pero la gente empezó a haber pleitos ahí porque se hacían unas filas grandes. Y yo decía, si por estas cuestiones, o como acá en Monterrey y otros estados, junto con Nuevo León, tuvieron apagón de luz, seguramente mucha gente renegó. Esa gente reprobó en la prueba. Sí, hubo gente renegando. En las gasolinerías, precisamente. Sí, pero yo sé de hermanos que han estado ante situaciones difíciles, pequeñas o grandes, pero ¿cuál es su reacción? El Señor tiene algo mejor para nosotros. Amén. Eso es tener una prueba aprobada. Amén. Que seamos aprobados delante de Dios. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Señor, dice también, si no sabemos cuál es el fin de esto, qué es lo que quiere el Señor, entonces nosotros podemos pedir sabiduría a Dios, que oremos, y esto lo vamos a ver en el tema de la oración, pero Señor, no entiendo por qué sucede esto, pero sé que tú lo estás haciendo por mi bien. Amén. Quiero pasarlo, quiero aprobarlo. Amén. Amén. Y para que vayamos a otros temas, no solo el de la oración, ¿cuál sería un siguiente tema en este vistazo del libro de Santiago? Riqueza y pobreza. Riqueza y pobreza. Mira, esa es otra de las cosas algunos versículos que quedan en la mente, ¿verdad? Aullad ricos. Aullad ricos. Santiago. Pero explícanos, no es que él esté en contra de los ricos. No, para nada. No es la teología de la liberación que dice que el evangelio es para los pobres. Explícanos esto, por favor, hermano. Bueno, todavía, yo aquí estoy ligando un poquito en el contexto de las pruebas, y Santiago dice algo totalmente contrario al pensamiento de la época, pero también contrario a nuestro tiempo. Y no es como dices teología de la liberación, pero dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Y no es algo precisamente contra el rico, las riquezas, pero sí en qué está puesta nuestra confianza. ¿Dónde está nuestro corazón? Los ricos, los que tienen muchas riquezas, ¿verdad? Que en aquel tiempo cuando está escrita la carta, pero obviamente el Espíritu Santo extiende esta carta, esta sabiduría hasta nosotros. Pero en aquel tiempo, año 45 después de Cristo, los judíos ricos tenían mucha influencia y también inclinación por la cultura griega, lo último de la moda. Hoy lo último de la moda en nuestros tiempos
pues viene de Europa, no sé, y es tan cambiante. Pero hermanos, el problema es que no es en sí las riquezas, sino dónde está nuestro corazón. ¿Quieres andar con el último grito de la moda? ¿Dónde está tu corazón? Seamos de condición humilde, dice. Gloriémonos en eso. Y mire, en aquel entonces, estamos hablando del año 45, ellos no sabían, pero Jerusalén iba a ser destruida. Y esto, aunque eran de la dispersión, iba a afectar de alguna manera sus riquezas, ¿verdad? Pero nadie sabía que Tito iba a venir a conquistar a Jerusalén. Pero ellos estaban tan confiados en sus riquezas, no solo ellos, todo el pueblo, sí, los ricos. Pero es interesante que tú mencionaste en el principio del programa que en la dispersión había muchos que eran pobres. Pero es interesante que a través de la historia muchos judíos han sido ricos. Entonces, este mensaje ambivalente, ¿verdad? Para los ricos y para los pobres es, miren, tienen que poner su confianza en el Señor. Así es. Los dos, ricos y pobres. Porque hay pobres, pues gente muy pobre en riqueza, en cuestión material, que puede tener su corazón puesto en las riquezas. Y incluso... Aunque sean poquitas, pero ahí está su corazón. De eso depende, como que de eso dependiera su vida. Y por otro lado, hay gente muy rica. Yo he conocido hermanos que tienen mucho dinero, pero su manera de vivir es no digo que hacen voto de pobreza, no, pero viven de una manera con lo que necesitan cada día y todo, y son de mucha bendición para otros. Son de mucha bendición para otros, como los de este rancho Huápoca que hemos platicado. Allá en Krill. Por Madera, por la región de Madera en la sierra de Chihuahua. Ellos tienen una propiedad y la ofrecen para grupos cristianos que vayan, y ellos no tienen ninguna ganancia, pero tienen un corazón sencillo, un corazón humilde. Se refiere entonces a que pongamos nuestra confianza en las riquezas. Fíjate que es interesante. Yo no sé cómo llegó nuestro idioma a decirlo de esta manera, pero muchas veces cuando nos referimos a gente pobre, decimos, es gente de condición humilde. Y no necesariamente pobreza significa un sinónimo de humildad. No, definitivamente. Porque el orgullo está arraigado en corazón de ricos y de pobres. Así Me acuerdo es. que una vez oí a un hombre de Dios que él contaba que iba caminando en una ciudad y vio a un hombre jalando una carreta de esas, un carretón para ir a llevar pedidos en carretas. Sí. Así. Y dice que el hombre era así, parecía un pordiosero, pero él estaba orgulloso de su carreta. Él estaba pero enorgullecido de esa mentada carreta. Y Dios le habló a este hombre, a este maestro. Le dice, esa es la condición del hombre. Así estás tú orgulloso de lo poco que tienes. Y la verdad es que ricos y pobres necesitamos ese mensaje. Así que es. nuestro corazón esté puesto en Dios, no en las riquezas, ni en lo poquitititito Exacto. que tuviéramos, o en lo mucho, o en lo muchísimo que o tuviéramos. mirando lo que tiene el de enseguida, ¿verdad? Y cómo le hago para cuidar mi dinero. Hermanos, la economía a nivel global, a nivel mundial, está pendiendo de un hilo. Ahorita hay mucha incertidumbre y es tiempo de cambios en los mercados. O sea, no hay nada certero en eso, pero confiar en el Señor es muy diferente. Ser fieles en lo que el Creador del universo nos pide en cuanto a nuestras finanzas. Amén. Y sí, ricos y pobres,
Todos necesitamos ser fieles en nuestras finanzas ante el Señor. Y el Señor tiene un camino para llevar Ajá. nuestras finanzas, ¿verdad? Bueno, el Señor, el Creador, es el humilde de los humildes, infinitamente humilde. Imagínense que aquí uno de los hombres más ricos del mundo nos pidiera algo que le diéramos nosotros. Este Rey de todo el universo, creador de todo el universo, nos da el privilegio de ofrendarle a Él lo que Él nos ha dado. Como ¡Qué dice Dios! el Salmo 50, ¿verdad? Si Él es el dueño de todo el ganado en decenas de miles de collados. O sea, te pediría a ti, nos dice el Señor, yo te voy a pedir a ti. No es que nos esté pidiendo. Él nos está ofreciendo bendición. Así Que es. sacrifiquemos un poquitito de nuestros bienes y el Señor se encarga de bendecirnos por eso. Así es. Eso es lo que Él busca, bendecirnos. Exactamente, y a veces a algunos les cuesta o nos cuesta darle a Dios, cuando el Señor, dame porque yo te voy a dar más. Y de manera, puede ser material, pero sobre todo espiritual, Él nos enriquece si somos fieles. Y una cosa que Santiago cubre es que esas riquezas Se van a acabar. Así es. ¿Verdad? Por eso Entonces, lo que decías ahorita, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Porque estas cosas son polilla, estas cosas se oxidan, se llenan de moho. Y el Señor Jesús, el hermano de Jacobo, también humilde el Señor Jesús, el Maestro, dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Imagínense, o sea, vivir asustado porque se nos estás puede leyendo acabar. en Mateo. Ahora en ¿verdad? Mateo 6:19, perdón. Ajá. Y claro, Jacobo, el hermano de Jesús, que hoy estamos estudiando su epístola, recibió estas enseñanzas del Maestro, de su Señor Jesús. O sea, todos los tesoros de este mundo, Se acaban. todo lo material se va a acabar. Es incierto. Puede ser oro, petróleo, dólares, el yuan ahora que quiere posicionarse sobre el dólar. ¿Cómo es que se llama el yuan? El yuan es el nombre que nosotros conocemos, pero tiene... RMB lo llaman por la palabra renminbi, algo así, la palabra es china. la moneda del pueblo. pueblo. Sí, la moneda del pueblo, y bueno, eso para el comunismo es sensacional, ¿no? Que tomar esa moneda sobre el dólar. Y ahora que están inventando nuevas maneras para hacer negocios, el Bitcoin, ese se va a acabar. Pero al final corrompen el corazón. Pablo dice a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, no solo se van a corromper esas riquezas, puede corromper nuestro corazón. Amemos al Señor, amemos al Creador, porque el reino de los cielos es de los pobres. Y con esto quiero terminar, hermano. De los pobres de corazón. Exactamente, de los pobres de corazón. Ya explicamos esto. Santiago 2:5 dice: hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Amén. 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 De los pobres es el reino, hermanos. Y por eso dice Santiago: gloríese en su condición, porque el consejo es para pobres, pero también para ricos. Gracias a Dios, hermano. Ay, hermano Carlos, gracias. Alcanzamos a cubrir 2 temas, pero son temas muy importantes y muy preciosos. Amén, hermano. Que Dios te lo pague Dios les bendiga. y que te siga usando mucho. Amén. Adiós. El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.